Bueno, y ya estamos en comunicación telefónica, pudimos establecer la comunicación con el compañero Vitín Baroneto. ¿Estás compañero del otro lado? Sí. Luciana Hola, Córdoba te habla, compañero, ¿cómo hola estás? Vitín, te habla Hugo. Estamos acá con la compañera Hilda Busta, la compañera Luciana. ¿Cómo te va? Hola, Sí, Sí. sí, ¿nos escuchás? sí, los escucho muy bien. Hola Vitín, gracias por aceptar la entrevista. Bueno, Vitín, recién recordábamos que ayer se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de Monseñor Enrique Angelelli. Nos gustaría que para nuestros oyentes hicieras alguna reflexión sobre este acontecimiento que siempre es recordado por tu trabajo, enorme trabajo, destinado a la memoria sobre ese hecho tan triste de nuestra historia. Sí, bueno, estuvimos, ayer justamente participé de un conversatorio, como se dice ahora, con La Rioja, recordando especialmente algunos aspectos de la causa judicial que pudo esclarecer finalmente los hechos que fueron disimulados al principio como accidente automovilístico, y después de 38 años la justicia pudo probar fehacientemente que había sido un delito de lesa humanidad del terrorismo de Estado, y condenó a dos de los autores mediatos que quedaban vivos, que era Menéndez y Estrella, que sigue vivo aunque con insania mental. Y bueno, lo más importante que recordamos en estos días, y lo he manifestado en distintas radios, especialmente de La Rioja, es que el terrorismo de Estado necesitó eliminar a un obispo como Monseñor Angelelli en un país católico donde no es tan fácil matar a un obispo. Por eso buscaron hacerlo disimulándolo en un accidente automovilístico. Eh, y no era solo matar al obispo como si el obispo fuese el que hacía todo en La Rioja. Yo creo que el peligro, no creo yo, sino que así quedó demostrado en la sentencia judicial, el peligro mayor es que Angelelli, considerado jefe de la subversión en La Rioja, logró un nivel de organización, de participación, de planificación de la pastoral diocesana, de las organizaciones sociales, de los sindicatos que promovió, de los centros vecinales, de las cooperativas rurales. Bueno, representaban en concreto un nivel de organización del pueblo que contrarrestaba los poderes fácticos históricos de La Rioja, el feudalismo terrateniente y sus sirvientes de la política, y de la prensa y de la iglesia, hasta que fue Monseñor Angelelli. Por eso todavía fue más revulsivo, porque los poderosos ya no contaron con la legitimación religiosa, digamos así, de la estructura eclesiástica. Bueno, por eso fue visibilizado como el enemigo a eliminar, y lo eliminaron, como eliminaron a unos cuantos más, tanto sean sacerdotes, laicos o militantes de otras organizaciones que no tenían que ver con la pastoral diocesana, pero estaban articulados en los trabajos sindicales o barriales. Y esto fue lo que recordamos en estos días, y que para mí tiene sentido, porque si no, no tiene sentido hacer un recuerdo del pasado por el pasado mismo. Así es. Tiene sentido si sirve para hoy motivar la organización, la lucha, la persistencia, las convicciones, etcétera. Así es, sí.
ese es el sentido de esta, de no solo recordar este acontecimiento que es historia, que por suerte vimos que se condenó, aunque sea tardíamente, por supuesto, pero que se condenó, sino el significado de la tarea de Angelelli hacia la sociedad y hacia las transformaciones sociales que él representaba, y bueno, que desde el movimiento obrero, desde los sindicatos, desde las y los trabajadores es necesario reivindicar esta figura, porque habla precisamente de la iglesia que necesitamos. Sí, claro. Vale la pena decir también que Angelelli, mientras estuvo en Córdoba como sacerdote primero y como obispo auxiliar después, marcó una presencia de cercanía con los trabajadores como asesor de la Juventud Obrera Católica primero, y después como obispo interviniendo en varios conflictos sindicales, por ejemplo de los municipales, de la Fiat, de la fábrica Everready en Jesús María, con los obreros mineros en las canteras de Malagueño, y esta postura de un obispo en una Córdoba tradicionalmente católica conservadora, sin duda que fue muy, muy molesta, y fue incluso denunciado por los propietarios de las canteras de Malagueño, los Allende Pose, que eran tan católicos ellos, que lo denunciaron por estos respaldos a los trabajadores. Y bueno, por eso cuando se lo pudieron sacar de encima, se lo sacaron y lo mandaron a La Rioja pensando que lo sepultaban allá en un lugar desconocido, y les resultó peor, digamos, a los poderes establecidos, porque allá se sintió con mayor libertad para desplegar esta actividad en bien del prójimo, que de última no es más que eso, la tarea de solidaridad que se debe impulsar desde los ámbitos sindicales, de las organizaciones sociales, desde un evangelio bien entendido, no para justificar individualmente una religión que piensa en el cielo, pero no se preocupa de los problemas que tienen los pobres en la tierra. Así es, sin duda, por eso la importancia, no es una figura cualquiera. En estos días se recordaron numerosas anécdotas, pero hay una que llama la atención, que es esto de que cuando llega a La Rioja, lo primero que hace es sacar las chapitas que tenían los bancos primeros de la iglesia, con los nombres de las familias más poderosas del lugar. Así es. Tuvo varios gestos de esa naturaleza que le significaron el rechazo de las asociaciones. Por ejemplo, declaró en estado de asamblea a todas las asociaciones católicas, como la Acción Católica, los Cursillos de Cristiandad, la Legión de María y otras asociaciones católicas que eran núcleos cerrados de las familias pudientes católicas de La Rioja, y cuando él quiso hacerle actualizar los estatutos para que se adecuaran al Concilio Vaticano II, lo rechazaron. Entonces él dispuso el estado de asamblea, lo que le valió, por supuesto, generarse una enemistad que le costaría la vida, porque todos esos sectores fueron los que incentivaron desde el mundo civil el crimen que pudieron hacer en el 76 cuando estaban los militares en el gobierno, que también eran muy católicos, muy defensores de la civilización occidental y cristiana. Sí, pero bueno, lo veían como un enemigo precisamente de lo que ellos, bueno, te agradecemos, Vitín, la semblanza, pero antes de concluir queríamos, vos fuiste secretario de
Derechos Humanos de la municipalidad y queríamos que nos dieras alguna reflexión sobre cómo ves el tema de derechos humanos en este momento en la provincia, en el país. Quisiéramos una reflexión, vos que tenés tanta experiencia y además que has trabajado tanto y trabajás por esto. Mira, hay esta democracia que nunca acaba de ser una democracia realmente popular en el sentido de políticas que lleguen a todos, y que tiene estos vaivenes de retroceso como los 4 años de Macri, Sí. que vuelven a incrementar las violaciones a los derechos humanos, no ya de la época de los militares, sino los que tienen que ver con los derechos de los pobres, de los trabajadores, bueno, tantos, de la ancianidad, de los niños, de las mujeres. Yo diría que partimos de una situación muy atrasada, y en Córdoba especialmente no la veo tan movilizada en un sentido de recuperación de esos derechos, sino que persiste esa política de desinterés por los derechos humanos, especialmente de los derechos humanos, hay que decir, no de la beneficencia, no de las políticas sociales que tienen un tufillo a clientelismo, y que es darle cuatro monedas o algo a los pobres para que después me voten. Veo eso y veo un avance preocupante. En el caso de Córdoba, la reforma de la ley previsional, que afectó principalmente a los trabajadores que dependen del Estado, ya sea municipal o provincial, o de las empresas autárquicas, y también algunas reformas o ajustes que se han hecho especialmente a nivel de la municipalidad. Pero me parece también grave que no haya una política de preservación de los empleos en este contexto de pandemia, cuando a nivel nacional se ven políticas activas más protectoras. Bueno, pareciera que en Córdoba, si bien se beneficia en algo de aquel derrame del gobierno central, sin embargo es como que no llega a completar lo necesario para la preservación de los empleos en Córdoba. Hay que pensar que después de la pandemia, dicen todo el mundo, vamos a tener una grave agudización de la pobreza, del desempleo y de tantos otros que obligan a los sindicatos, a las organizaciones sociales, pero especialmente al Estado, a priorizar los recursos hacia estos sectores que más se van a sentir afectados por la pandemia. Claramente en Córdoba no vamos en ese sentido, y yo creo que vos has descrito en forma muy concreta, sintética, pero bien definida la situación. Precisamente nos interesaba mucho tu visión porque vos sos una de las personas que está atenta a todo eso. Como te dijimos, trabajaste y trabajás mucho por el tema y creo que sos una voz autorizada. Bueno, Vitín, te agradecemos muchísimo la participación. Esperamos volver a tenerte entre nuestros invitados. Y bueno, gracias por la semblanza y gracias por habernos aceptado la invitación. Muchas gracias a ustedes y que tengan, bueno, unos próximos días, meses alentadores en cuanto a fortalecer la presencia sindical a favor de los trabajadores. Gracias, Vitín, gracias. Un abrazo enorme. Te mandamos un abrazo, Gracias. compañero.
Bueno, y así pasaba la última entrevista del día miércoles con el compañero Vitín Baroneto, bueno, quien nos hacía una semblanza con respecto al aniversario del fallecimiento del padre Angelelli, bueno, y una reflexión también con respecto a los derechos humanos, de cómo se está viviendo a nivel nacional y provincial. Muy buena entrevista, Isla. Bueno, llegamos al final del programa. Creo que por primera vez llegamos a horario como corresponde. Les agradecemos a todas y a todos quienes estuvieron del otro lado, escuchándonos, mandándonos saludos, buenas ondas. Y nos encontramos el próximo miércoles a partir de las 18 en un programa de miércoles. Así es, hasta el miércoles. Saludo compañera Luciana, Hugo, compañeros de acá del equipo. Y bueno, nos veremos el miércoles. Nos veremos el miércoles. Muchas gracias por compartir este programa. Nos despedimos nos manda un gran abrazo la compañera Silvia Salomón y le mando un gran abrazo al compañero Vitín Baroneto. Y bueno, será hasta el próximo miércoles, 18 horas, que nos vamos a encontrar nuevamente aquí. Muchas gracias.